El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Espero que hoy no se me escape nada en la edición. Tengan en cuenta que ACTV se compone de un equipo familiar y cada vez que nos ponemos a grabar, si nos ven los dos perros, los dos gatos, las dos hijas que están atrás de cámara, todos para Eso es al revés, las hijas son las que se te escapan porque saben que tienen que grabar. No. Pero lo bueno es que se vea la realidad de cómo los hombres somos maltratados por las mujeres. Eso me pareció una muy buena, un buen fallido. Más bien dio la sensación que vos eras medio hinchapelotas, pero sí. con el tema de la... Una luz así en los ojos y por vos no tener tu posición correcta. O por realmente tener una posición correcta al sentar y no como él que está sentado y cómodo hablando. Si yo hago ese comentario, la tengo a Estela Díaz de tu lado. Bueno, dejando el patriarcado de lado, déjeme, Ramírez, hacer la presentación del programa de hoy. Así que estuve, lamentando que se me haya escapado los pequeños errores en la edición anterior, donde estaba solas con Marcelo, y me encontré con los informes que hacían durante el periodo que estuvimos en TVU, TV Universidad de la Universidad Nacional de La Plata, un nombre que me ha costado decir los últimos tiempos porque recuerdo cómo fuimos desplazados por el programa Todes, un programa que ha sido, ¿cómo se llama? Ha marcado un hito en la historia, yo creo que de los videos argentinos y de la televisión argentina, aunque sea universitaria, porque la verdad trascendió fronteras y cosechó, creo que no me equivoco si digo millones de dislikes, de no me gusta. No es fácil lograr eso. Bueno, y ser tomado en todos lados como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Debe haber, yo promocionaría para que entre en el Guinness, en el libro Guinness de rechazo al programa. Así que un buen cambio hizo. Cambió la universidad, TVU, cambió Humo y Espejos por Todes. Así que pero yo creo que eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. O sea, hay un proceso de, no sé si va a sonar feo, de embrutecimiento, pero básicamente lo que está pasando es eso. O sea, sacamos lo que más o menos te hace pensar y ponemos lo que no te hace pensar, lo que se ajusta a las modas y a las necesidades del momento. Y bueno, en ese momento nosotros estábamos señalando ese feminismo que decantaba en la Argentina, que ya estaba trayendo muchísimos problemas en España y en Estados Unidos, y me acuerdo que traíamos cosas, frases que hoy son habituales en la Argentina, y te acordás que nos decía, no, pero eso acá no va a pasar, ¿para qué se ponen con esas cosas? Hay cosas más importantes, dejémoslo que las chicas se diviertan, después solas van a volver a su curso. Bueno. Y también fue plena elecciones de Bolsonaro, cuando nosotros decíamos que Bolsonaro estaba perdiendo gracias al progresismo del PT. Eso ya fue al final. Por eso, al final. Sí, pero el Todes también casi fue... 3 años. Pero el Todes fue al final también. También, sí. Cuando vino Todes, nos desplazaron a nosotros, no nos permitieron grabar durante plena campaña de Bolsonaro, donde nosotros tuvimos decíamos... 45 días sin grabar y nos corrían constantemente toda la semana a la fecha. Así que, bueno, a todo eso... Mataron el mensajero, pero el mensaje llegó igual. Hoy Bolsonaro es presidente. Exacto, y terminamos teniendo razón.
Y a todo, Que es lo importante, tenés razón. no es que seamos tan buenos, es que los demás eran muy malos. En el caso de este programa. Es una frase robada, pero esa. Bueno. No es que nosotros seamos buenos, es que los demás son peores. Bueno, viva Perón. Entonces, tener un hombre para mí tan vigente, y lo digo con toda este entusiasmo de una extranjera que puede... Igual es inimputable, pues extranjera. Exactamente. Así que déjeme terminar de hacer la presentación. Mirá que te están grabando. Así que bueno, entonces, revisando todo eso, tratando de no equivocarme nuevamente con la edición, me encontré con un informe que realizó Marcelo para entonces TVU, que hablaba sobre la economía después de Trump. Entonces le digo a Marce, ¿podrás soportar un archivo? ¿Por qué no agarramos este informe, lo traemos a la actualidad y vemos en qué te equivocaste y o en qué pudiste haber acertado en aquel entonces donde eras mucho más moderado para elegías mejor las palabras? Les cuento que Marcelo hacía el texto, la locución la hacía gente de la universidad y nosotros hacíamos toda la edición. Toda la edición de Humo y Espejo en aquel entonces era a cargo nuestro. Mientras todos, la chica de todos, que no recuerdo el nombre, se jactaba de cobrar su sueldo a costilla del impuesto de todo el mundo, programas como el nuestro ponían plata para salir. Exactamente, apenas podía sobrevivir, tenía el espacio y nada más. Este informe fue realizado en el año 2016 de las elecciones y la victoria de Trump en los Estados Unidos. Así que los llevo primero a ver esta primera parte del informe que preparó Marcelo en su momento. La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos no puede explicarse en un reduccionismo que establece que el triunfo se basa en el voto de una clase media fascista y racista asustada por la llegada de inmigrantes que amenazan sus puestos laborales. La misma sociedad que había votado a Barack Obama, un candidato negro, y lo había reelegido 4 años después, forzosamente la explicación debe pasar por otro lado, y de ese otro lado es la caída del nivel de vida de la población. El proceso de concentración de la riqueza que se agudizó luego de la caída de Lehman Brothers en el 2008 tuvo como hito la inyección masiva de dólares en los mismos bancos que habían especulado en un polémico salvataje, que no impidió que numerosas familias perdieran sus propiedades hipotecadas a consecuencia de la pérdida de su trabajo y le significó un aumento de la deuda del país que recayó sobre sus hombros. Pero esta no fue la única causa. La globalización no es solo un mundo más comunicado e interactivo. Es también un mundo donde las corporaciones relocalizan sus producciones en países donde la mano de obra es más barata, las condiciones laborales menos estrictas y las medioambientales más flexibles, algo que acompañan fijando sus domicilios fiscales en lugares donde existen menores pretensiones impositivas. El nuevo escalón de la globalización era la creación de áreas de libre comercio, donde las corporaciones pudieran no solamente comercializar sin ataduras locales, sino también fijar las reglas y controlar la aplicación de las mismas en casos de divergencias para poder maximizar sus ganancias. En el mundo actual, donde el conocimiento adquiere un valor estratégico, también se hace imprescindible una regulación que proteja las patentes, por lo que la consecuencia natural es el TISA, que complementará lo referente al intercambio de bienes. Este proceso afecta a los países de nuestra región que se ven imposibilitados de competir con productos industrializados o de alta tecnología, reduciéndolos a países proveedores de materias primas, pero también lo hace con los países centrales. A fin de cuentas, ¿por qué un estadounidense promedio recibirá como pago por su trabajo un salario varias veces superior a un trabajador de Bangladesh, Laos, India o cualquier otro país de menores ingresos? El correlato de esa política globalista es un mundo donde las ganancias corporativas crecen exponencialmente en la punta de la pirámide y los salarios se igualan hacia abajo.
Europeos y norteamericanos ven entonces dificultades crecientes para mantener su nivel de vida. El sueño americano se derrumba para la clase media blanca, que reduce su participación, en 3 décadas, de más de 60% a poco más de 40%. La respuesta del sistema ante la previsible reacción social potencialmente revolucionaria es la reorientación de las fuerzas políticas de izquierda de una posición potencialmente peligrosa para el sistema, a una serie de reivindicaciones de corte social que pueden tener sentido en un pequeño país escandinavo con problemas de pobreza resueltos, pero absolutamente irrelevantes para aquellos donde las poblaciones masivas demandan una distribución más equitativa de los beneficios crecientes de la aplicación de nuevas tecnologías. La proliferación de las diferentes ONGs que se ocupan de derechos de minorías, del ecologismo o de los animales, sostenidas económicamente por grandes corporaciones financieras y mediáticamente por sus medios masivos, resultan entonces insuficientes para contener la demanda subterránea que emerge sorpresivamente para el sistema. La aparición de Trump en Estados Unidos, Modi en la India o Putin en Rusia, prometiendo la vuelta de los valores tradicionales sociales, la puesta en marcha de producción de las fábricas derrumbadas, resultan de un profundo atractivo. Así que, ¿qué nos podrás decir en esta primera apertura, digamos, después de ver esta primera parte del informe? Este programa va a ser una mezcla, me parece, de un viaje al pasado y del presente. Porque las cosas pasan y uno se olvida de lo que pasaba en ese momento. Yo invitaría a que los que tienen tiempo y ganas vayan recordando, vayan googleando lo que se decía en su momento, lo que decían todos los analistas serios y profesionales que teníamos en la Argentina, los que no les pasaba como nosotros, que les levantaban los programas. Claro. Y se van a encontrar con que Trump solo era identificado como un misógino, un homofóbico y un racista. Claro, Esas eran las 3 cosas, no había otra explicación. Los norteamericanos que 4 años antes y 8 años antes habían votado a Obama, o sea, una sociedad que había votado un presidente, pongámosle negro, porque es mitad blanco, mitad negro, pongámosle negro, de golpe le había agarrado no sé qué tema mental, algún virus que los atacó y pasaron a votar a un misógino, homofóbico y racista, cuando Obama era exactamente lo contrario. Tal vez, digo, había algún otro problema atrás, pero bueno, eso no se podía decir. Era una locura, votaron al fascismo, era una... Bueno, hoy, 4 años después, podemos empezar a hacer un balance de qué era lo que pasaba y qué significaba Trump. Hay algo que también nosotros nos referíamos cuando todos acusaban a Trump que venía el tema de la migración, que cuando se hablaba de Hitler, el tema del famoso muro, ¿no? Y que también cabalgó sobre ese tema a un principio después de haber ganado incluso Bolsonaro. Si querés, arrancamos por el tema del muro, que esa era otra de las cosas. O sea, que iba todo el programa de gobierno de Trump tenía que ver con hacer un muro. Obviamente, y uno se lo explicaba, esto es un mensaje interno. Hay un problema, y hoy leí una nota interesante en el Washington Post que hablaba de las percepciones que hay de cada sector. Entonces Trump le hablaba a su sector percibía que la inmigración era un problema porque perdían el trabajo. En realidad el problema era mucho más grave, el problema era que se habían deslocalizado las producciones y los inmigrantes que hacían antes el trabajo que nadie quería, ahora pasan a seguir haciendo el mismo trabajo que nadie quería, pero como el blanco de clase media había perdido su trabajo, ahora empezaba a mirar y a buscar responsables y lo veía en un inmigrante mexicano, por ejemplo. Entonces, la cuestión era, bueno, hacemos un muro para que no venga. Pero eso era propaganda, uno lo trataba de explicar. No mezclemos los programas reales, las disputas reales entre los distintos sectores de poder y lo que tiene que ver con la propia propaganda electoral. Y aparte, cuando uno miraba el muro lo había hecho Clinton, Bush, y creo que algo más también puso de su cosecha Obama. Entonces, básicamente, y es el día de hoy que el muro sigue estando construido básicamente por esas personas. Lo que hizo Trump fue entre poco y nada, fue un poco de sacarse unas fotos, anunciando, mirando, qué sé yo. La verdad, el tema no avanzó. No solo no avanzó, sino que Trump tiene una excelente relación con López Obrador. Y hablando de este tema,
una cosa para acordarse era cómo fue recibido Trump, con bombos y platillos, manifestaciones, feministas, Sí. LGBT, había de todo en la calle y una corriente, una marcha migratoria que surgía de América Central e iba hacia las fronteras de Estados Unidos. Una cosa que se cae de maduro. Vos no podés juntar miles de personas que vayan caminando y cruzando países para llegar a la frontera de Estados Unidos si no hay algo atrás. Claro. Todo el mundo después supo, todo el mundo que lo quiso saber supo que atrás estaba la Open Society bancando todo ese proceso. Pero sin embargo, bueno, eso servía para la propaganda y nos encontramos con el Trump que iba a hacer el muro, que ahora, 4 años después, vemos que está igual que antes, ha deportado menos gente de la que deportó Obama. Entonces, y es más, no solo eso, el voto latino en Estados Unidos es favorable a Trump. Básicamente, cuando uno ve los estados más importantes, como el de Florida, es un voto que favorece a Trump. ¿Por qué lo favorece? Y ahí tenés la explicación de por qué Trump hace las políticas que hace para América Latina. Porque es un voto que era anticubano, anticastrista, antivenezolano, anticomunista en líneas generales, y con esa mezcla que hacen los norteamericanos, que nunca terminan de entender lo que pasa en América Latina, pero ellos hacen un estereotipo de lo que es el latinoamericano y lo que es el comunismo, y hacen lo que les parece, y en función de eso deciden. Y ellos decidieron que América Latina había gobiernos comunistas que no los eran, que se comían los chicos crudos, que tampoco pasaba. No logran entender que si vos a un país lo acorralás, lo sancionás, lo bloqueas, obviamente el nivel de vida va a caer. Es lógico que pase, Claro. que eso es lo que le está pasando a Venezuela, más allá después de los errores que pueda tener Venezuela. Si a Venezuela vos no lo dejas respirar, no podés decir que mal viven. Y viven mal Sí. porque vos le estás prohibiendo todo. Sí, sí, sí. O sea, ese es el tema. Entonces, directamente Trump le dejó eso a la misma gente que históricamente manejó América Latina, Marco Rubio a la cabeza, y esa gente sigue haciendo la política de siempre. El único límite que vimos después de tantos años que Trump le dijo, hagan lo que quieran, excepto usar las Fuerzas Armadas para una invasión. Claro. Y ahí vimos el tema de Guaidó y el fracaso de Guaidó, precisamente porque eso nunca terminó de cuajar. Antes de seguir con la charla, los voy a invitar a ver la segunda parte del informe, así podemos hablar sobre eso, pero también avanzar en lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy. Así que les presento la segunda parte. En nuestra región hemos visto las consecuencias del globalismo desde otra perspectiva. El sometimiento histórico a que nos ha impuesto el gran capital estadounidense y europeo es reemplazado por un capitalismo sin patria. Pero las condiciones son similares. La reducción de nuestros países a ser meros proveedores de materias primas no difiere de la que teníamos años atrás. Pero hay un agravante, es que la adhesión a los TLC, como el TPP, significaría la estratificación del papel de productor primario, quitándonos la posibilidad de que un cambio de manos de poder sea suficiente para poner en marcha un proceso productivo diferente, como sucedió en las últimas 2 décadas en nuestra región. Desde la irrupción del chavismo en Venezuela, varios países de la región pudieron cambiar, al menos en parte, su estructura productiva y de distribución, sumando decenas de millones de sus habitantes a la clase media. Lula logró que más de 40 millones de brasileños dejen la pobreza y consigan tener patrones de consumo que nunca habían tenido con anterioridad. Argentina, a su vez, consiguió no solamente un proceso similar de disminución de cantidad de pobres, sino que pudo desarrollar sectores de alta tecnología como la nuclear y la satelital. ¿Pero es este modelo de desarrollo compatible con el globalismo promovido desde las élites financieras mundiales? Si vemos cómo ha sido golpeado Estados Unidos, España, Italia, Francia y el propio Reino Unido, resulta impensable que los países latinoamericanos pudieran escapar a la lógica del modelo globalista mejor parados. El globalismo de Obama fue el que abortó el proceso de Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, agobió hasta el hartazgo a Chávez y a Maduro y desgastó impiadosamente a Lula y Dilma en Brasil.
No pudo derrocar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, pero sí la condicionó y consiguió cortar el proceso, imponiendo un Macri con propuestas similares a las que Temer lleva a cabo en Brasil. Estos últimos dos son claras muestras de lo que nos depara el globalismo. Tanto Temer como Macri han implementado un plan de subordinación al gran capital financiero, entregando riquezas naturales, empresas estatales estratégicas y tomando deuda aceleradamente. Este relineamiento con las políticas del sector globalista que proponía Hillary como la continuación en Estados Unidos ha sufrido un duro revés con Trump, que impulsa una política contraria al libre comercio de las administraciones actuales de Brasil y Argentina. Si bien los gobiernos populares difieren con Trump en el modelo de un Estado presente que incide en la distribución de las riquezas, mientras que el pensamiento del norteamericano es el de la América profunda, ultraliberal, coinciden en la necesidad de proteger los mercados internos y en apoyar a la producción en detrimento de la especulación financiera que hoy rige el mundo. La situación actual geopolítica de confirmarse la llegada de Trump al poder con la agenda propuesta en las elecciones es una inmejorable oportunidad para implementar un plan nacional que fije prioridades en cuanto al desarrollo industrial y tecnológico. La presión mediática favorable a la candidata de un establishment no ya estadounidense sino globalista es una clara muestra de lo que está en juego, buscando generar una especie de síndrome de Estocolmo a través de los grandes medios masivos. Lo que resulta más difícil de entender es la miopía de quienes desde el progresismo defienden a Hillary, desconociendo sus antecedentes, a quienes representa y que persigue. La gran pregunta que queda pendiente es ¿qué podrá Trump hacer? ¿Podrá relocalizar la producción en Estados Unidos cuando las corporaciones que deben hacer estos cambios son quienes impulsan la globalización y han hecho campaña en su contra? Volver a los Estados Unidos significaría un aumento de costos que difícilmente acepten. ¿Podrá Trump sobrellevar el esmerilado constante de los medios de comunicación que en nuestra región consiguieron frenar muchos procesos populares? ¿Cómo impactarán en Latinoamérica los cambios productivos y financieros si es que se producen? Esas son las preguntas que todavía no tienen respuesta. Como hablamos del muro, vamos a tratar de ir desguazando o desmenuzando cada parte, ¿no? Vayamos a la economía. ¿Cómo actuó Trump en la economía y cómo lo decías vos? Bueno, esto yo creo que es importante que vean, si vieron el informe van a ver más o menos las líneas generales de lo que planteamos en su momento. Recuerden que estábamos hablando del 2016, donde cualquier planteo de una división internacional del capital te ponía automáticamente en la línea de la conspiranoia. Entonces nosotros éramos muy conspiranoicos porque decíamos esas cosas, y si encima cuestionábamos que a Trump había que analizarlo por estos temas, como vamos a hablar ahora de la economía, y no por el tema del racismo, la homofobia y todas esas cosas que yo decía, además éramos de ultraderecha. Porque como no encajan las categorías tradicionales, si vos tenés a la derecha, no sé, tipo como Macri, por ejemplo, claro, ¿dónde lo pones a Trump? Si tiene un programa que no es igual al de Macri porque no es liberal, porque no está a favor de la globalización y quiere cerrar. Y inventamos una categoría ultraderecha. Entonces, a partir de ahí, que seguramente, no sé, los nazis serán la ultraderecha, no sé, porque carece de sentido la idea de derecha-izquierda hoy. Entonces, bueno, nosotros planteamos eso precisamente, y tenemos, esa es una joyita que un día tenemos que buscar, un pequeño intercambio con un funcionario en su momento que nos decía que nosotros hacíamos antipolítica por decir que no existía la derecha y la izquierda. Bueno, yo creo que la razón ahora está bastante clara quién la tenía, y no era antipolítica, sino simplemente una descripción de los hechos. Volviendo al tema de la economía, Trump lo que hace es muy simple, o sea, ya lo explicamos 1.000.000 de veces en el programa. Las grandes corporaciones deslocalizan la producción, procesos que aceleran después de la caída soviética, porque es más barato producir en Asia, porque los salarios son menores, no hay requisitos medioambientales, las condiciones laborales son mucho más flexibles, hay una serie de beneficios, por lo cual convenía producir en Asia, vender en Europa y en Estados Unidos, donde
vos tenías valores más altos de tus productos o servicios y depositas las ganancias en paraísos fiscales. Ese es el esquema que arma el globalismo financiero. Ese esquema se retroalimenta y crece y en algún momento encuentra sus propios límites en los estatutos, en las constituciones de las naciones, en estados que intentan defender su producción. Entonces lo hemos visto muy claro acá en la Argentina, por ejemplo, con el tema de autos. Venía una empresa y decía, bueno, yo me voy a dedicar para producir en Sudamérica. ¿Y qué pasaba? Brasil ofrecía condiciones. Entonces Argentina bajaba las condiciones para ser más competitivo. Entonces Brasil la bajaba un poco más. Y después la bajaba un poco más Argentina. ¿Quién ganaba? Obviamente la corporación. ¿Quiénes perdían? Argentina y Brasil. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Nos ponemos de acuerdo como bloque, estas son las condiciones. Claro. Pues como eso en una traba, empezamos a trabajar con el tema de los tratados de libre comercio, que es el gran puntapié que da el globalismo. O sea, terminemos con las legislaciones locales que interfieren en nuestros negocios y empecemos nosotros a poner legislaciones universales, además con tribunales arbitrales propios, donde las propias corporaciones o la gente que pone esas corporaciones son los que van a decidir qué es lo que pasa cuando hay alguien que saca los pies del plato. Claro. Eso es lo que hicieron, eso es lo que produjo que se acabe el estado de bienestar social en Europa, eso es lo que produjo que la clase media norteamericana se desbarranque 3 décadas seguidas, que aumenten los desocupados, que haya 50 millones de personas que viven de cupones alimentarios, que haya homeless por todos lados en Estados Unidos, que los hay blancos, que los hay de todos los colores de piel, no es un problema de una raza en especial, porque eso también es una de las tantas percepciones y mitos que existen, les está golpeando a todo, en todo el mundo desarrollado. Entonces, esos sectores que no se habían podido transnacionalizar, estaban perdiendo espacio, necesitaban una referencia y cambiar ese sistema que se iba a llevar por delante, se iba a llevar puesto a Estados Unidos y Europa, porque como ya había destruido otras economías, los estados fuertes eran los que iban a seguir. Iba a seguir Rusia, iba a seguir China, iba a seguir Estados Unidos, iba a seguir la Unión Europea. Todos. La anomalía en el proceso se produce cuando llega Trump y replantea la ecuación. No porque Trump sea bueno, no porque Trump es de los nuestros, como muchos creen en otra exageración, porque simplemente Trump representa a otro sector. ¿Nos sirve a nosotros? Sí nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite proteger nuestro mercado interno, nuestras industrias, porque es lo que hace Trump con Estados Unidos. En cambio, el globalismo venía a destruirlo, porque no se podía hacer nada que interfiera con los negocios y las empresas. Es tan simple como eso. Entonces, todo el tema de la misoginia y todo el resto era un invento para tapar cuál era el problema de verdad. Porque si vos planteabas el problema de verdad, todo el arco progresista latinoamericano tendría que apoyar a Trump y no a Hillary como hacía. Sí. O sea, ¿qué era lo que nos cerraba? Lo que nos cerraba era que te vendían gato por liebre. Te estaban diciendo las cosas cambiadas. Cada uno podrá interpretar después si los grandes referentes del análisis internacional argentino y latinoamericano sabían lo que pasaba y se hicieron cómplices, o en realidad nunca entendieron de qué se trata el juego y bueno, repetían lo que leían en otros lados. A nosotros nos había llegado la información, y recuerdo que lo dijimos en varias oportunidades, de que Rusia pensaba que si Hillary ganara las elecciones, se iban a una guerra seguro. Uh-huh. Si ganaba Trump, no se sabía. Mientras acá todos decían que Trump era un loco y que nos iba a llevar a una guerra, ¿correcto? Uh-huh. Ahora, cierto que vos mencionaste que una de las condiciones de Trump fue hagan lo que quieran con Latinoamérica, pero no usen los militares para una invasión. Uh-huh. ¿Cómo quedó esto? ¿Qué pasó con las inversiones también? Bueno, son dos cosas que parecen contradictorias, pero en realidad están unidas. Por un lado, Trump decide no ser más el gendarme del mundo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban obligadas a imponer el libre mercado y las condiciones que le servían a las empresas. Entonces se bombardeaba, se destruía países, se los reconstruía, todo a costilla de quién? Del Estado norteamericano que pagaba la destrucción y después de los países saqueados que colaboraban con sus recursos. Pero la ganancia no se lo llevaba a Estados Unidos como nación, porque Estados Unidos se endeuda. Y la ganancia se la llevaban las corporaciones privadas que después giraban la plata a otros lados y desaparecían en el limbo fiscal. Entonces,
lo que Trump también plantea es bastante cierto. Nosotros, y cosa que ya se venía sabiendo, no tenemos espaldas para poder bancar una estructura de 1000 bases militares alrededor del mundo. Estados Unidos se está consumiendo por bancar algo que no puede ya. Por otro lado, ¿para qué vamos a poner nuestras fuerzas armadas? Él lo usa con otros términos, ¿no? Porque obviamente lo va a decir con un halo todo patriota, pero ¿para qué vamos nosotros a poner nuestras fuerzas armadas? Para que los negocios los haga Halliburton o cualquier otra de las empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Y ahí nosotros vemos el acuerdo con Corea del Norte, mucho chispazo porque es el estilo, es el tema de golpeo fuerte y después negocio, pero no tiran un tiro. O sea, vemos cómo desarma la estructura en Siria, porque más allá de que haya tropas en algunos sectores petroleros de Siria, lo que desarma es el apoyo de Estados Unidos y de los aliados como Arabia Saudí al Daesh. Desarmar eso implicaba romper con toda la operación de inteligencia que había hecho el bueno de Obama. Todas esas salvajadas que nosotros veíamos del ISIS, que es el Daesh, eso estaba hecho por la inteligencia británica, norteamericana, israelí, catarí y alguno que otro más que colaboró con eso. Trump no quiere eso, se quiere ir de Medio Oriente porque no le sirve, porque Estados Unidos ya no necesitaba el petróleo, porque el petróleo lo conseguía del fracking, que era su gran apuesta además. Entonces se siente liberado. Pero hay un problema, cuando hace eso toca los intereses de ¿quién? De Israel, que necesita la presencia de Estados Unidos para estabilizar la zona. Esas son las cosas que nosotros vemos diariamente. Las idas y vueltas de Trump. ¿Por qué no se va? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Soleimani? ¿Qué pasó? Porque es la pulseada interna de Estados Unidos entre el Estado profundo que maneja el Pentágono y las ideas de Trump con el sector este que yo estoy hablando. Entonces vemos el retiro de varios lugares o el intento de retiro que a veces o casualmente cuando está retirando las tropas hay un atentado, pasa algo y hay que volver para atrás. Esos son los juegos habituales que pasan porque la gente cree, sobre todo el progresismo, creen que las cosas se dirimen de otra manera, no, se juega sucio. Entonces vos querés sacar algo y lo que te hacen es te ponen un caño, vuelan a una base o te vuelan un hotel o te vuelan algo que te obliga a retroceder en tu intención porque si no quedas como débil, y lo peor que puede pasar a un presidente norteamericano es que queda como débil. Entonces eso te obliga a retroceder. Ese juego se fue dando. Y el otro que parece absolutamente contradictorio es ¿por qué Trump entonces aumenta el presupuesto militar? Recomiendo ver el programa anterior, que algo hablamos de eso, pero muy sucintamente, porque Estados Unidos llevaba 30 años de atraso, porque su espina dorsal de las Fuerzas Armadas es la misma que se vio en la Guerra del Golfo en 1990, porque en todas las áreas críticas, misiles balísticos, hipersónicos, guerra electrónica, nuevas tecnologías, todas las áreas de punta han sido copadas por Rusia y ahora por China. Estados Unidos está 15, 20 años por atrás de Rusia. O sea, entonces Estados Unidos necesitaba de alguna forma, porque el proyecto de Trump tampoco es que Trump es un hippie pacifista. Trump lo que dice es, salimos de todos lados, nos cerramos en Estados Unidos, nos aislamos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, tiene la capacidad de sobrevivir negociando lo que necesita, pero necesitamos aparte, y es muy propio de los norteamericanos, garantizar la seguridad. Pues fíjate que hay más armas que gente en Estados Unidos, legales. Lo cual quiere decir que el norteamericano es una cosa básica, a nosotros nos cuesta entenderlo, porque no es natural que un argentino, un brasileño, un peruano, un mexicano, un español esté pensando en su seguridad así. Confía casi como que mágicamente va a haber seguridad, el Estado se va a encargar. El norteamericano piensa distinto. El norteamericano tiene que garantizar su seguridad, es parte de lo que tiene como su derecho constitucional y aparte como su razón de ser. Entonces Estados Unidos estaba desprotegido ante hipotéticos enemigos en el futuro. Y aparte viven viendo fantasmas. Entonces los chinos nos van a invadir los iraníes, nos van a invadir los rusos. Siempre hay que nos va a invadir. Esto es lejos, viene de lejos. Ya de Orson Welles por algo hizo la parodia de H.G. Wells sobre la guerra de los mundos y que ocasionó una psicosis. Bueno, en realidad eso porque ya venía la idea de que los invadían los nazis y después que los invadían los soviéticos. Siempre alguien amenazaba a Estados Unidos. Esa idea subyace. Esa idea es parte de Estados Unidos. Entonces, con el atraso que hay, sobre todo en el aspecto, ya te digo, tecnológico, nuclear, la triada nuclear que está muy atrasada, y la preeminencia de los negocios corporativos por encima de las necesidades de Estados Unidos,
Trump dice tenemos que modernizar nuestro ejército. Putin hizo lo mismo. Putin tiene el 70% de las Fuerzas Armadas modernizadas. Estados Unidos se calcula que alrededor del 30%. O sea, es mucho más moderno hoy el ejército ruso que el norteamericano. O sea, son cosas que los medios te confunden, pero la realidad es otra. Trump lo sabía y ese es el motivo de por qué se retira por un lado y a la vez invierte en armamentos. Buscando otro eje de campaña de Trump, de especulación de los grandes medios de comunicación que lo llamaban misógino, racista, homofóbico, con mucho énfasis del lado del grupo de las políticas de género, ¿no? Sin embargo, pese a lo que vos mencionaste antes, con esta furia que surgió en principio, pareciera que eso fue aplacado con el tiempo y no hubo grandes escándalos. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que esto ha ido mermando? Yo creo que va a ir cayendo por su propio peso. Creo que lo que un poco está pasando es que hemos visto... Perdón, ahí te doy la respuesta yo porque pensé que me la ibas a dar más contundente. No hay que olvidarse, si no te lo recuerdo, y eso no lo voy a editar, voy a dejar que salga así. Te le recuerdo que Trump lo primero que hizo cuando asume fue cortar la financiación estatal a todas estas organizaciones, dejando gran parte en Soros, que hizo... Tomó la posta. Tomó la posta, pero tomó una posta visible, cosa que antes se hacía, pero hacía medio sin tanta visibilidad como tiene por ahora. Eso le fue bien a Trump. Ahora, lo que yo no entiendo, si bien en la América Latina el proceso siempre hemos dicho que surge en Estados Unidos, viene con un delay. Claro, va a España y y viene a la Argentina, donde se potencia, y por eso lo recibimos tan tarde, quizás tan de golpe, por eso tanto rechazo. Lo que yo no entiendo es por qué, retrocediendo el camino andado y viendo lo que hizo Trump, y viendo hoy las consecuencias de cómo está mermando este feminismo, esta política de género en Estados Unidos, cómo la Argentina potencia justamente estas políticas acá con grandes financiaciones en plena pandemia para colmo. Yo, para salir un poco de Estados Unidos, pero creo que eso tiene dos respuestas. Una es la presión de los organismos internacionales, o sea, te condicionan los créditos a las políticas de género. Y la otra respuesta, y que une las dos, es la poca capacidad de la política argentina para entender lo que pasa en el mundo. O sea, son dos cosas que se conjugan. Al no haber una política propia que entienda todo esto que estamos hablando de los distintos modelos en pugna, sigamos hablando de izquierdas y derechas, creyendo que Obama, porque era negro, era el paladín de la justicia, no viendo que Obama decía una cosa y hacía otra y se cansó de matar y bombardear gente, y Trump, que hace declaraciones pero en realidad hace lo contrario. Mientras la política argentina no logra entender eso, no entiende qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, cuando vemos que estamos siempre premiados por la deuda, porque Macri se endeuda, Macri, o por lo menos su gente, respondía al modelo globalista financiero. Yo no sé si a él le da para entender todo esto. Creo que él actúa instintivamente. El poder es acá. Acordate que él había hablado pestes de Trump y se había jugado a que ganaba Hillary. Sí. Después reacomodó el discurso, porque acá lo que hay es un seguidismo a Estados Unidos sin entender qué pasa, y creyéndose que uno se puede meter en la interna de ellos y que de esa manera va a sacar alguna ventaja. Y la verdad, no te podés meter, es complicado, y lo que termina pasando es que hoy, por ejemplo, Alberto Fernández necesita financiación y ayuda con el tema de la deuda, y vemos que Trump hasta ahora lo está mirando, tal vez le tire un salvavidas, tal vez no, eso no lo sabemos. Pero la realidad es que Trump tiene 1.000.000 de problemas, no le interesa un tipo perdido en la punta de Sudamérica que se le ha dado por tomar unas políticas de género que él aborrece en lo más profundo de su ser, que los mismos que financian las políticas de género en la Argentina y que las promueven son los mismos que a él le están haciendo la vida imposible, que le están sacando Blind Matter de la calle, Antifa, toda la cuestión de género en las universidades, son sus enemigos. O sea, Alberto Fernández, que prenda velas y piensa seguir con esa política, que pierda a Trump, porque si llega a ganar Trump, no va a ser el mejor escenario. ¿Cuál es la coincidencia de Trump con Bolsonaro? Es esa, pero Bolsonaro es visto, creo que con cierto desprecio por Trump. Primero porque es seguidista. Y Trump no aprecia a la gente chupamedia. Él quiere líderes fuertes.
Lo ve con Corea del Norte. O sea, es un enemigo, pero lo respeta. Claro. ¿Por qué lo respeta? Porque el tipo es fuerte. Bolsonaro no. Y además Bolsonaro juega económicamente con los enemigos de Trump. Entonces Claro. en Brasil no está dirimido todavía. Y eso es otra cosa a tener en cuenta. El poder es complejo, no hay un bloque. Entonces ganó Bolsonaro, vamos todos para allá. Lamentablemente nuestros países, y lo que está pasando en buena parte del mundo, incluyendo Rusia, están partidos al medio. Entonces tenés un sector que va para un lado y un sector que va para el otro. Y pasan en todos los gobiernos. Que el gobierno argentino tiene una política media esquizofrénica. O sea, le pide ayuda y hace lo contrario a lo que Trump quiere. ¿Por qué lo hace? Porque no sabe, porque no entiende y porque la plata que baja a las cuestiones de género empuja esa cosa desde abajo. Y como no saben qué está pasando y no quieren ser señalados por machistas o por homofóbicos, que le hagan la misma campaña que le hicieron al resto, ¿qué hacen? Apoyan algo que va en contra de lo que quiere Trump. Obviamente la resolución es cada día más compleja, como en su momento dijimos que las políticas de Macri no iban a ser bien bendecidas por Trump, y la verdad no fueron. Si miran claramente lo que hizo Lipton en el FMI, a Macri los créditos no se los da el delegado de Trump. No es cierto eso. O sea, hay un tema de balances de poder, donde Trump no le dio como para bloqueárselo, porque también tiene cuestiones internas a las que le responde. Claro. Pero sí lo que le da es para que esto sea Lagarde la que hace esta política. Y por Lagarde es el globalismo financiero, no es la gente que Trump tiene en las finanzas. Ese sector Trump no lo maneja todavía. Por eso también es muy difícil que ahora interfiera para apoyar a la Argentina, y está dejando hacer, porque en realidad está apoyando gente que está jugando en contra de él y que acá nadie lo advierte. O sea, tal vez sería más inteligente, si querían jugar con Trump y necesitaban la ayuda de Trump, haberse alineado en la política global de Trump, que es muy importante para Trump y para este sector de Estados Unidos, el tema religioso, el tema de ético, moral, que acá nosotros creemos que como lo tomamos livianamente, todos lo toman así, pero Putin, Trump, o Xi, o ¿cómo se llama? Sí, Rouhani, en realidad el conjunto iraní, no, para ellos es un tema innegociable. A todo esto, lo único que me queda preguntar, y para que el año que viene podamos revisar y ver si tuviste razón o no, es, ¿gana Trump? Si gana, ¿qué nos depara el futuro? Con respecto a eso que dijiste del año que viene, yo creo que como mucha gente no resiste el archivo, yo creo que nuestro principal fuerte es el archivo. O sea, creo que estaría bien que los que tengan ganas traten de ponernos a prueba, podrán encontrar distintos matices, porque uno va cambiando en el análisis, va viendo cosas que antes no vio, o porque las circunstancias también se van modificando, pero en líneas generales las líneas directrices son las mismas que decimos desde siempre. Entonces creo que eso es importante. Y con el tema de Trump, es complicado, ahí sí es complicado. Trump ganaba las elecciones caminando porque había conseguido que la economía mejorara muchísimo como consecuencia directa de las cosas que había hecho. O sea, básicamente había conseguido, aunque sea tímidamente, nosotros en el informe preguntábamos si sería capaz de lograr que las empresas vuelvan. Fue en parte, no totalmente, pero consiguió que muchas cosas empezaran a andar, fue cerrando, es como si vos tenés una hemorragia y pones un torniquete. Bueno, fue cerrando distintas hemorragias que tenía, no consiguió el 100%, fue un avance en ese sentido. Lo que sí hizo fue dinamitar los tratados de libre comercio, que era el principal problema que tenían ellos y que teníamos nosotros, lo cual también, volviendo a lo de antes, nos hace preguntarnos por qué seguimos hablando con la Unión Europea, pero bueno, es una cosa que no se logra entender por qué ahora ni siquiera nos presiona Estados Unidos. Porque antes decíamos, no, Estados Unidos nos obliga a hacer las que ahora ni siquiera Estados Unidos va a contramano. ¿Por qué seguimos nosotros con la Unión Europea? Es una cosa que no se logra entender, porque no es un tratado para nosotros, es un tratado para los europeos, que encima así todo tampoco lo quieren, pero bueno. Trump lo que ha logrado es, yo creo que romper esa estructura y poner en riesgo el globalismo. Y creo que sobre todo lo que le dio fue un tiempo valioso a China y a Rusia para que se acomoden. 4 años no es pavada en estas cosas. O sea, Rusia y China tuvieron 4 años para recuperarse, para armar sus estructuras militares, para hablar sus estructuras financieras, para posicionarse en áreas claves, porque Estados Unidos te podía desenganchar del sistema.
Claro. O sea, el sistema de pagos, por ejemplo. Bueno, hoy China generó alternativas, Rusia generó alternativas, Irán. O sea, todo el mundo es como que ya tiene un plan B. Entonces, por eso vemos que cada vez son más inefectivas las sanciones. Anuncian que van a bloquear, bloquean y no pasa nada. Pues no pasa nada porque te logra empobrecer, te dificulta, te encarece, pero no te derrumba. Y esto creo que se agudizó con ese proceso. Creo que la combinación de una posibilidad de una reelección de Trump con el avance sino-ruso sería un golpe mortal para el globalismo financiero, que fue el que vino manejando las cosas en las últimas décadas. Entonces, si había un golpe mortal, por eso yo creo que era el momento de poner toda la carne del asador y jugarse a que Trump no sea reelecto, porque creo que la reelección de Trump sería ya casi el entierro definitivo del globalismo. Y un gran problema para los Macron, para los, no quiero decir nombres propios, pero los presidentes latinoamericanos. En cambio, si Trump pierde, se reabre en cierta medida la discusión. Obviamente, si el globalismo no se había podido llevar por delante a Rusia, que en el 2014 se le plantó en Siria, si no había negociado con China creyendo que China se iba a alinear detrás, y China jugó, hasta fue a la reunión de Davos, a decir que ellos eran la garantía, qué sé yo, de la continuación de la globalización, pero la realidad es que China sigue siendo un Estado donde las empresas responden al Estado, no son privadas, donde cada vez se le acota más la penetración a los grupos financieros occidentales, donde los chinos de a poquito van mordiendo espacios en todas partes. Entonces China tampoco ya es confiable. Claro. La política de enfrentar a China con Estados Unidos funciona a medias, porque Trump habla mucho pero hace poco, porque la verdad habló y hizo el acuerdo fase 1 con China. Y ahora no va a ser el fase 2 porque está con las elecciones, pero probablemente siga avanzando cuando llegue, porque yo creo que de un lado y del otro se confunde. O sea, Trump no tiene ninguna intención de atacar a China, ni China tiene intención de entrar en guerra. O sea, yo creo que es más, te diría que a muy alto nivel, yo creo que juegan juntos Xi, Trump y Putin. Creo que son los tres porque tienen enemigos comunes, sobre todo Putin y Trump, en cada uno de sus países. Entonces, es una pelea transversal. Entonces, ha pegado ahí, ha pegado en el aspecto militar también, retrocediendo, donde a Israel le da Jerusalén, lo cual confunde mucho, le da las alturas de Golán, pero a la vez le pone un límite en la expansión del Gran Israel, que era lo que pretendía el sionismo, y además a Israel le dice, miren muchachos, nosotros nos estamos yendo, prepárense, pues se van a tener que arreglar solo, lo cual no quiere saber nada el sionismo israelí, porque sería imposible, y yo no digo que va a desaparecer Israel, pero se va a tener que sentar a negociar en otros términos y no a imponer cosas a sus vecinos como ha hecho históricamente. Entonces, esta situación hace que la ofensiva globalista sea brutal y ellos cuentan con muchísimos recursos financieros y ellos cuentan con toda la propaganda mediática, porque podemos decir que todas las corporaciones que tienen que ver con el entretenimiento, con lo que tiene que ver con la información, con el análisis, con las universidades, todo eso está todavía en manos del globalismo. Entonces, mientras tengan eso, tienen un poder de fuego importante, que es lo que están haciendo sentir ahora. Vamos a ver cómo termina la historia, porque Trump en las encuestas se supone que está 10 puntos abajo, 12 puntos, 13 puntos, hay otras que dice que recuperó y está 5 puntos abajo. Claro. Está muy confuso el tema. Pero lo que empieza a haber es un rechazo creciente a lo que fue la movilización de Black Lives Matter. Está perdiendo rápidamente espacio porque esto era insostenible en el tiempo. Vamos a ver cuáles son las próximas cartas que van a jugar y si alcanzan para que Trump no sea reelecto. Sí, es altamente probable que el bando derrotado no acepte la derrota y juegue más fuerte y esto termine en algún tipo de proceso de desestabilización interno, en una fractura del país, en una guerra civil. O sea, está muy complejo, nadie lo sabe porque en realidad no hay alguien que haya planificado un derrotero que uno puede decir van por ese lado. O sea, están en juego la dinámica de dos fuerzas muy importantes, la que gana es a muerte, la que gana va a destruir a la otra, entonces es un tema de supervivencia. Está abierto el juego, todo puede pasar con Trump, puede ganar o perder, la verdad yo creo que debe tener unas chances bastante parecidas. Ahora, a largo plazo es muy probable que el globalismo termine derrotado porque los enemigos están creciendo, siguen siendo muy fuertes, la burbuja financiera está inmanejable
y lo que tiene que ver con la situación interna de Estados Unidos, es muy probable que si hay una guerra interna, la gente mejor preparada para combatir está del lado de Trump, o se presume que está del lado de Trump. Y no sé cuántos mercenarios estarían dispuestos a meterse en ese lío si China y Rusia también terminarían jugando. Bueno. Entonces, en ese contexto yo creo que ahí tenemos un gran interrogante. A largo plazo diría que el globalismo es probable que pierda, pero bueno, está todo abierto. Tenemos un par de meses todavía para ver cómo evoluciona el mundo y volvemos a hablar del tema porque tenemos unos cuantos informes, así que nos vemos en la próxima edición. Y en cuanto a ustedes, cabe recordar que para hacer trabajos como este de los informes, obviamente lleva su tiempo de Marcelo de ponerse a escribir, a investigar sobre los temas de edición. ¿Y a qué viene todo esto? Que una vez más les recuerdo que si quieren colaborar con nuestro trabajo, que es el único ingreso con el que contamos, que es la colaboración de ustedes, lo pueden hacer a través de Patreon, pueden hacer a través de la compra de los libros que ha escrito Marcelo. Hay uno que está acá en la Argentina y el otro está por Amazon porque no tuvimos la oportunidad de editarlo y presentarlo. Bueno, la esperanza es la última que se muere, así que todavía pensamos que podemos hacerlo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá, hasta el final, porque yo voy a estar ahí acompañándole y viendo quién es el que me está escribiendo hasta el final. Y estamos muy cerca, cada vez más de los 10.000 suscriptores. Difundan nuestro contenido a sus conocidos, porque esa también es una gran manera de colaborar con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.